Les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. Ya me conocen, soy Oscar Apodaca y espero estén notando la diferencia en los equipos aquí. Estamos mejorando ya el sonido con esto, espero que lo noten mucho. Y pues hoy vamos a contestar una duda de una suscriptora que me mandó un mensaje y me dijo que si podía hablar sobre la carga de trabajo que hay en ingeniería química o qué tanto a lo largo de la carrera conforme vas avanzando, qué tanto trabajo que te están dejando o cómo está la carga de trabajo en los semestres finales. Entonces el día de hoy vamos a contestar esa duda. Y pues hablando de dudas, me gustaría decirles que pues sus dudas o las cosas que les he dicho que voy a hacer videos próximos que me han dejado en los comentarios, pues estoy tratando de hacerlos, pero por ejemplo, si me piden videos conceptuales o videos de teoría, cosas así, pues entiendan que me va a tomar un poco más de tiempo porque tengo que estudiar y tengo que ver qué ondas con esos temas, aunque yo ya los haya estudiado, pues fue hace tiempo a veces o tengo que recordar yo para explicarles a ustedes qué es lo que significan esos temas o cómo lo puedo explicar de una manera más sencilla. Pero ya, ahora sí, ya después de todo el rollo vamos a empezar con el video. Primero quiero platicarles cómo fue mi entrada a la universidad. Y pues como ustedes ya saben, yo ya sabía química antes de entrar a la universidad, así que pues los primeros semestres para mí no fueron tan complicados. Pero ya hablando en general con mis compañeros, pues así hablando de todos los compañeros, se puede resumir la entrada de una persona en ingeniería química como qué tanto estás tú enterado de la carrera o qué tanto dominas tú de los conceptos de química básicos en la entrada de la carrera, porque aquí se va a definir qué tanto te vas a esforzar o no. Por ejemplo, si tú ya conoces, como era mi caso, pues no va a haber problema en ese sentido. A las personas que no sabían absolutamente nada de química y pues estaban ahí nada más porque la carrera les llamó la atención y antes no habían estudiado nada de química, pues tal vez sí les costó un poquito más, pero como eran personas que pues les gustaba la química o les llamaba la atención, pues con el esfuerzo debido, pues me imagino yo que salieron adelante. La verdad no les puedo platicar así un caso específico porque la mayoría de los plebes, los que siguieron yendo a las clases recurrentemente y no se rindieron, pues pasaron la materia o el primer año, los primeros semestres sin problemas. Eh, También les quiero hablar de pues la influencia que tienen los profesores en qué tanto te vas a esforzar tú en la carrera. En la entrada y al final esto es indistinto, ya que es muy diferente que te toque un maestro muy exigente a que te toque un maestro pues que ni te enseña y que ni te exige. Entonces la carga de trabajo aquí se te va a modificar. Por ejemplo, si te toca un maestro, como fue mi caso en primer semestre, que no era un maestro muy exigente en lo que es la cuestión de tareas, pero lo que era la cuestión de aprender para los exámenes, porque a mí me tocó casi toda la carrera que no me dejaran tanta carga de trabajo en entregar trabajos en sí, sino que la carga de trabajo viene para que tú entiendas los temas y te puedas defender en el examen. Casi toda la carrera me tocó así. A lo que voy es que depende ya los maestros que hay en cada universidad. Como te digo, en mi caso me tocó que no fuera tanta la carga de trabajo en el sentido de entregar tareas, sino que para el examen tienes que estudiar un montón. Ya tienes que saber cosas. Y eso es en las materias de la carrera de química o de ingeniería química, pues como lo pueden ser las químicas, las termodinámicas, no sé, los fenómenos de transporte, la fisicoquímica, reactores. En todas esas materias me tocaban maestros a mí de que no eran tan exigentes en la entrega de trabajos. De hecho, me tocó maestros que solo evaluaban con examen y con asistencia. Me tocó maestros que con un trabajo y con examen y aparte la asistencia. Y yo me tocó maestros que no pedían nada en absoluto y puro examen, todo 100% examen, ni asistencia te tomaban en cuenta. Entonces, en ese sentido, a mí me tocó me tocaron maestros que me exigían, pero no para entregarles trabajo, sino que para pasar el examen en las materias de la carrera. Las materias que no eran de la carrera, pues ya era una lotería casi casi como por ejemplo las materias como lo pueden ser, no sé, ética, estudio del trabajo, que es de especialidad, pero no es de ingeniería química, estadística, no sé, el cálculo, ya es una lotería, ahí depende de cada maestro y lo que te toque. Por ejemplo, a mí maestros de cálculo me tocaron muy buenos maestros de cálculo, no exigentes en el área de trabajo, pero igual que los anteriores, exigentes a la hora del examen, que tenías que aprender cosas para ir al examen con algo.
Y en otro tipo de materias como lo que les digo de ética y esas cosas, ahí sí es más de entregar trabajos y de conceptos más que nada, no tanto de que tú domines cierta parte matemática para que tú llegues a un entendimiento de la materia, sino que ya es más teórica y son más conceptos y otras cosas. En ese sentido, en ese tipo de materias sí les dejan más trabajo, pero tampoco es un trabajo espectacular. A mí no me tocó eso a lo largo de la carrera. Estos son los primeros semestres. Ya después, como en el tercer semestre, yo creo que empezó algo más fuerte la carrera, pero no es un brinco tan grande porque desde el principio ya empiezas con una exigencia, ¿no? En las materias de la carrera. Entras como el tercer semestre, te ponen materias como lo que es el electromagnetismo, la electricidad, el magnetismo o ingeniería eléctrica, como se puede llevar en otros lados, no sé. Pero ya que te empiezan a meter otras cosas, como pues también lo puede ser mecánica clásica, ahí depende también del profesor, casi todo depende del profesor. Entonces esas materias son un poco más exigentes porque también llevan esa parte matemática y es muy necesario el cálculo también, entonces básicamente tienes que ir aprendiendo y dependiendo qué tanto aprendas, es como se te va a hacer a ti de complicado el trabajo en los primeros 2 años. Porque aquí todavía es como una introducción a la carrera. Así me ha tocado a mí. Que los primeros 2 años eran como una introducción para que sepas tú qué es la carrera, más o menos de qué va. Todavía ni siquiera empieza la carrera. Para mí, yo diría que la carrera empezó en quinto semestre porque ahí es cuando empezaron las materias, entre comillas, más difíciles o pues más pesadas, como lo pueden ser los procesos de separación, eh, físico-química o en los temas de físico-química que me tocaron a mí pues eran de cinética, así se llaman en otras universidades, las materias de cinética y de catálisis creo que se llama. La materia de reactores, la materia de fenómenos de transporte, cuando empiezan esas materias es cuando empieza la carrera de verdad, es cuando ya ves procesos, porque antes a mí me tocó que no vieras ningún proceso o tal vez en balance de materia vieras algún que otro proceso, sino que ves más como ciencias básicas, como un tronco común y ya después, ya que se reparte, ¿no? Pues empieza la carrera de verdad. Entonces, ¿cómo es de la carga de trabajo aquí en estos semestres, en quinto, sexto, séptimo, octavo semestre? Porque ya son los más cargados. Bueno, yo diría que quinto y sexto, porque ya en séptimo y octavo como que llega un pico y la bajadita viene como en séptimo y octavo. No sé, yo lo sentí así, casi casi, o debió haber sido así, pero pues por la pandemia la carga de trabajo aumentó, diría yo. Entonces, ¿cómo es la carga de trabajo en quinto y sexto semestre, que sería el tercer año? Pues aquí ya es más complejo todo. Entonces, no porque te vayan a dejar un montón de trabajos, tareas. No es por eso, sino que porque los temas son un poco más complejos de entender que anteriores. Por ejemplo, para las materias como lo pueden ser cinética o reactores o fenómenos de transporte, aquí ya tienes que combinar conceptos de química, de física y de cálculo. Entonces aquí es cuando entran los temas de ecuaciones diferenciales, que ya viste, diría yo que ya viste los primeros 2 años y del todo el cálculo. Es cuando te meten todo eso en quinto semestre y ya empieza la dificultad, pues ya es como más todo de demostraciones. Es que como les estoy diciendo todo el rato, ¿no? Ya depende de cada maestro cómo te lo quiera poner de complejo. No es que digas tú, esta materia es difícil, entonces va a estar difícil. Tampoco es así porque hay maestros que la suelen llevar un poco más sencillo. Y esto se traduce en exámenes más sencillos. Por ejemplo, imagínense que te lo da cierta dificultad el maestro. Vamos a decir que es una dificultad media, ¿no? Te da la materia de fenómeno de transporte en dificultad media. Pero el examen te lo hace en dificultad fácil, entonces ahí ya no va a estar complicado, porque hay maestros así, ¿no? Me tocó, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales a mí un maestro que miraba la materia a buen nivel, diría yo buen nivel, y en el examen como que bajaba un poquito el nivel, no a un nivel fácil, pero tal vez intermedio. Ponle que en la materia lo estuvo viendo, iba escalando el nivel, y antes del examen miraba una cosa muy, muy difícil, pero en el examen te lo bajaba poquito. Y eso era un alivianón para todos, casi
la mayoría que llevamos la materia con él, la pasamos y aprendimos un montón de cosas porque en las clases miraba temas complejos y luego ya en el examen nos bajaba un poquito la dificultad. No, no es como en otras, con otros profesores, por ejemplo, que miras cosas, vas, subes, llegas a un nivel intermedio en las clases y luego el examen te lo pone bien difícil, a ver qué ondas. Ahí no era así, ahí era al revés, que te lo bajaba la dificultad. Bueno, y hablando de exámenes que son más difíciles que en las clases, también todo depende de cada maestro, ¿no? Ya en los quinto y sexto semestres y para abajo también, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me tocó un profesor que te ponía eso que les estoy diciendo de que en el examen te ponía algo bien difícil que ni se había visto en la clase, pero no con intención de que, para que reprueben todos. Diría yo, así lo interpreto yo, no. Ya me dirán los tres que reprobaron que se los quiso chingar. Pero pues no, yo lo interpreto de esta forma, ¿no? Te ponía un examen muy difícil para ver qué es lo que tú hacías, cómo te defendías ante esta situación. Y ya viendo él, este se defendió decentemente, le tiro con el 70, le tiro un 80, le tiro un 90, y ya si lo sacaste perfecto, no sé, te acercaste mucho a lo que es la solución del problema, pues te tiro con el 100. Y ya los que, diría yo, ya estaban bien perdidos, ni siquiera supieron cómo atacar el problema, pues esos los reprobaba. Creo que era así, ¿no? Yo es lo que me imagino, ¿no? Tendría que traer aquí a uno de los tres que reprobaron con él a ver si es cierto, ¿no? Ya para ver qué es lo que opinan ellos. Así diría yo que es la carga de trabajos en los primeros 3 años. La dificultad es lo que te da la carga de trabajo y ya lo que tú sepas o lo que tú aprendas es lo que te va a decir qué tanta carga de trabajo tienes. Porque carga de trabajo en cuestión de entregar muchas tareas no me tocó a mí. Hasta que empezó la pandemia, ahí sí cambió todo. Con la cuestión de estudiar en línea y todo eso, pues ahí fue al revés. Ya no fue tanto, pues para el examen. Para que aprendas y hagas el examen, ahí fue al revés. Ahí cada tarea contaba y te entregaban un montón de tareas cada vez. Entonces, por eso la carga de trabajo en séptimo y octavo semestre yo digo que se me fue encima o tal vez a todos se nos vino encima, ¿no? Pero yo diría que los últimos 2 semestres o el último año ya son como que más de bajada porque, por ejemplo, en mi especialidad, tú llevas de derecho, de salud y seguridad y llevas cosas así que son más conceptuales y no son tan complejas, pues son cuestión de que las estudies y ya. Y no es tanto de que tú, tengo que comprender esto. Yo digo que cuando me dieron reactores a mí fue lo más pesado y ya de ahí fue en picada la carrera en dificultad. Diría yo. Yo estoy hablando en mi opinión, ¿no? Entonces con la pandemia, pues ahora tengo que entregar más trabajo que lo que debería estar entregando naturalmente, porque ese tipo de materias me ha tocado a mí que no sean tan cargadas y sean como los profesores en esas materias. Me han tocado que son más considerados con la materia. Por ejemplo, hay veces que nosotros le decíamos, no, pues tenemos examen de 6 horas, cosas así, ¿no? Y nos dejaban tantito descanso, menos carga de trabajo por lo mismo, porque teníamos materias en las que nos están exigiendo un montón y pues ellos sabían que esas materias no eran tan importantes o no eran propias de la carrera y no eran tan relevantes como lo que estábamos viendo en el examen. Entonces nos daban chance de darnos libre ese día para hacer el examen o no nos dejaban tarea, cosas así, pues eran más comprensivos, digo yo, los maestros en esas materias. Y no es que los otros profesores no sean comprensivos, no, pues, pero como que en las materias que son propias de la carrera, pues es cuando viene lo fuerte de la carrera, digo yo. Eso se maneja en mi universidad, yo estoy hablando de yo estoy hablando de mi universidad. Ya en otras universidades no sé cómo se manejan, yo espero que sea más o menos parecido. Entonces, para resumir todo, pues la carga de trabajo va aumentando conforme vas avanzando en los semestres, ¿no? Yo digo que por la dificultad más que nada, más que sea entrega de trabajos o cosas así, no, eso no se ve tanto. Yo digo que es más por la dificultad de la carrera, es la que te obliga a ti a trabajar. Si no trabajas, pues vas a reprobar, ¿no? Pero si trabajas, pues a ver si pasas. No es seguro tampoco. Entonces la dificultad va aumentando, llega a un punto en el que es muy difícil, como en el quinto, sexto semestre, tal vez cuarto, no sé, depende de cada quien y de cada escuela, obviamente, ¿no?
Y luego llega un punto en el que ya va de bajadita, por decirlo así, como en el séptimo, octavo semestre, que ya son más cosas de la especialidad y ya son más cosas de como conceptuales. A mí me tocó así, ya dependen los otros lados, no sé. Y llega al punto de bajada, pero obviamente sigue estando algo complejo porque las materias propias de la carrera siempre lo han sido, siempre lo son. Los balances de materia, de energía, físico-química, pues la cinética, todo eso, los reactores. Pues sí tienen su dificultad, ya depende de maestros, ya depende de escuelas, depende de ti también, de qué tantas ganas le eches, de eh, ah, qué tanto tú puedas aprender ciertos temas y qué tanto se te faciliten. Entonces así voy a dejar este video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en próximos videos. Adiós.